La Mega y Gas, de moteros para moteros. Y esta semana con nuestro querido Juan Carlos Toribio vamos a hablar de las cifras de siniestralidad más reales. Es decir, que las que dan son reales, pero estas son todavía más reales. Y obviamente quiero primero darle las buenas tardes y la bienvenida. Hola, ¿qué tal, compañero? Hola, buenas tardes. Quiero que seas tú directamente el que me cuente cuáles son las cifras más reales. Bueno, si entramos en la página web de la Dirección General de Tráfico, www.dgt.es, puede entrar todo el mundo en la página de inicio, pues verá que le dice el tráfico en cifras 2022. Nada más tiene que ir, no hace falta que navegue, simplemente desplazar todo lo que hay hacia abajo y se encontrará con esto, el tráfico en cifras 2022. Y verá que pone 439,8 millones de desplazamientos y luego dice personas fallecidas 1.145. Personas heridas, 4.008. ¿Vale? Esto es lo que cuenta el tráfico en cifras 2022. Y yo voy a demostrar que miente. No, mira, soy todo oídos, tío. Muy bien, pues entonces han pasado mucho tiempo y no tenemos un informe definitivo, ¿no? No termina de salir un informe definitivo. Y entonces en este mes, en el mes de noviembre, han puesto un informe, han colgado un informe de aproximación a la realidad, ¿no? Un informe que lo que pretende es contarnos qué está sucediendo en el marco del tráfico en materia estadística o visto desde una visión estadística. Acordaros que os he dicho que fallecieron 1.145, que esto es lo que dicen en el mes de enero. En el mes de enero del 2023 dicen, bueno, han subido un poco los fallecidos, pero estamos haciendo nuestro trabajo, ¿no? Y bueno, y empiezan a buscar excusas, que si se incrementa la movilidad, que si esto y tal, lo de siempre. El incremento de la movilidad. Cuando baja la movilidad y baja la siniestralidad, es una acción positiva de la propia Dirección General de Tráfico. Y gracias porque lo hemos conseguido, porque no sé qué tal. Cuando sube la movilidad y se incrementa la accidentalidad y con ello la mortalidad también, pues dice, bueno, es que se ha incrementado la movilidad. Esta es la excusa. ¿Por qué? Porque en el escenario de prevención no hay variables. ¿Vale? Y al no haber variables va a depender todo del incremento de la movilidad, ¿vale? Bien, pues ¿qué quiero deciros? Pues ya estamos en la página web de la Dirección General de Tráfico que os he recomendado ver y estáis viendo que dice 1.145. Si luego yo hago una exploración y me voy a la DGT en cifras, después de la DGT en cifras entro en informes de accidentalidad, después de informes de accidentalidad busco el del año 2022, hay uno que es mucho más claro. ¿Vale? Y en ese nos está diciendo otra cosa. Por supuesto no lo vais a encontrar enseguida, ni vais a ver corregidas las cifras de pantalla, ni nada. Pero en ese sí me está diciendo que no es cierto lo que dice la Dirección General de Tráfico en su web. Porque dice el tráfico en cifras 2022, 1.145 fallecidos. Y eso no es cierto. ¿Cuántos fallecidos más, y con esto te doy pistas, crees que hubo en el 2022 de lo que dice la DGT? Ahí. Pues no tengo ni la más remota idea, pero jugar con cifras fallecidos siempre me da mucha pena, ¿no? Pero ¿el doble de cifra de fallecidos? No, sería una burrada. Ya lo es una burrada lo que hay. Hay 601 fallecidos más. 50% ¿vale? más de lo que dicen. 601 fallecidos más. 1.746 fallecidos que se pueden saber a través de este informe frente a los 1.145. Y de los heridos graves nos dice la Dirección General de Tráfico, nos dice en ese pantallazo inicial, nos dice que hubo en el 2022 4.008. Bueno, pues en realidad no hubo 4.008, hubo 8.502. El doble. ¿Vale? Que se tuvieron que hospitalizados. Y algo que asusta un poco es la cifra de víctimas totales. Y hablamos de víctimas no aquellos que han destrozado el coche, han salido ilesos, o la moto, han salido ilesos, y hay una serie de daños ahí que también los convierte en víctimas, ¿no? El daño material también genera víctimas. Bueno, pero víctimas físicas con lesiones que han sido atendidas in situ en el lugar de los hechos, ¿cuántas creéis en total entre fallecidos, heridos graves
Y víctimas de este perfil, ¿cuántas creéis en total que hubo en el 2022? Pues no tengo la más remota idea, ilumíname. 129.576. Wow, madre mía. 129.576. Para que os hagáis una idea, en el 2021, el año anterior, frente a los 1.746 fallecidos que hubo en el 2022, hubo 1.533 en el 2021. Frente a los 8.502 hospitalizados que hubo en el 2022, hubo en el 2021 7.784 hospitalizados. El número total de víctimas en el 2022 ascendía a 119.695. O sea, estamos hablando de más de un diferencial de un poquito menos de 10.000 víctimas, ¿no? Esta es la realidad. Del 2021 al 2022, pues se ha incrementado la situación de la estadística. Eso que efectivamente da miedo hablar de estadística, porque son personas, estamos hablando de personas fallecidas, de familias sufriendo, de hijos sin padres, de mujeres sin maridos, de maridos sin mujeres. Estamos hablando de todas estas cosas, de hermanos sin hermanos, y esto es un tratamiento muy frío de una realidad. Pero asusta que la Dirección General de Tráfico, obsesionada con dar una imagen mejor del problema que hay de la siniestralidad, nos está escondiendo los datos. Fijaros que además los han publicado en noviembre. Sí. Señores, es que les queda 4 días para terminar el año y no los habían publicado los del 2022. ¿Qué pasa? ¿Por qué retrasan tanto los datos del 2022? ¿Que tienen miedo a la publicidad que hicieron en enero? Pues en enero hicieron la publicidad que hicieron. Dieron, como decimos siempre, datos sesgados que luego serán incrementados cuando veamos la realidad objetiva desde otro punto de vista. Totalmente. Nada más. Totalmente. Y esta es la situación. Lo que es curioso es que ellos mismos se desdigan en la propia página web. Es decir, tú dices, bueno, es que lo han puesto en su web y después han salido los datos en otro sitio y tal. Pues bueno, en un momento dado pues te pueden intentar engañar de una u otra manera, pero es que los propios datos están en su propia página web. Es verdad que no están pero importadas. ¿quién va a rebuscar todos estos datos? Claro, puede haber alguno como yo, algún técnico que quiere averiguar algo más y que quiere saber qué está pasando, por qué no han dado las cifras reales, que por eso encontré yo el informe. Porque digo, pero ¿por qué no están dando las cifras reales? Porque casi siempre lo hacen en septiembre y este año no lo han hecho, claro. ¿Vale? Porque ya es una salvajada hacerlo 9 meses después de terminar el año, que estamos hablando de un parto. Y no, es que septiembre, octubre, pasa octubre tampoco lo hacen y ahora resulta que en noviembre lo hacen, que cada vez van peor. Sí. No solo han dejado de publicar en el Boletín Oficial del Estado las cuentas suspendidas por Hacienda de la propia Dirección General de Tráfico, esas cuentas públicas las han dejado de publicar este año, ya no las publican. Véatela. Antes las publicaban en enero y ahora no las publican porque siguen suspendiendo, sino que ahora también retrasan muchísimo la estadística definitiva de los siniestros de tránsito y nos encontramos con burradas como esta, como un incremento con los datos que habían dado en enero de 601 fallecidos y con un incremento de heridos graves hospitalizados de 4.494 de incremento. ¿Vale? Hemos pasado de 4.008 que ellos decían en enero a 8.502 reales. Entonces, ¿por qué nos están contando estas milongas? Pues porque necesitan tener una imagen mejor. Claro, en el mundo de la moto, fijaros, en el mundo de la moto, en lo que es motocicleta, en el año 2022 fallecieron 401 motoristas, en el año 2021 fallecieron 768, 2020 pandemia. En el 2021 rozó la pandemia también, ¿no? Sí, rozó la pandemia también, tocó parte. Pero mucho tiempo, porque es que puede ser que este dato fuera afectado también por la movilidad en pandemia. Hombre, el del 2021. Ya en movilidad, a nivel de movilidad, creo que no, que ya en el 2021 la gente podía moverse de manera más o menos libre, ¿no? Pero estábamos tocados todavía un poco con ese tema de pandemia. Yo creo que ya no hubo, en 2021 ya no hubo limitaciones de movilidad.
Bueno, Creo pues recordar, ¿eh? Pudiera ser que hubiera afectado, pero yo lo dudo porque era ya 2021 que afectara a la movilidad. 357 fallecidos en el 2021 en motocicleta frente a los 401 fallecidos en el 2022 en motocicleta. En el mes de noviembre de este año, o sea, ahora en el mes de noviembre. Igual lo que afectó es que la gente en pandemia, cuando salió de la pandemia, estaba tiesa como mojama y a lo mejor no cogía tanto la moto. Que también puede ser. Claro, cuando salimos de la pandemia, muchos de nosotros estábamos tiesos como mojama, sobre todo los que éramos empresarios y autónomos. Y es posible que a lo mejor mucha de esa gente, pues, aun teniendo moto, no la cogiera y saliera de ruta por falta de pasta, por problemas económicos o por quién sabe qué, sí, ¿no? Bueno, que a lo mejor afectó de otra manera, no directamente en la movilidad pura, pero sí a lo mejor arrastró el tema de la pandemia, arrastró también el que la gente pues cogiese menos la moto o el vehículo, ¿no? Digo yo, ¿no? Es por conjeturar un poco, ¿no? Ya, pues no, yo no sé exactamente si afectó mucho o poco, pero sí sé que quitando del medio el 2020, que ese sí que fue muy agresiva la pandemia, comparando con el 2021, pues 357 motoristas fallecidos en el 2021, 401 motoristas fallecidos en el 2022. Sí. Tenemos un incremento de los fallecidos en motocicleta. Sí, ¿vale? Pues un 25% más, vamos, es una locura. Sí, tenemos un 23, sí. Y luego, con relación a lo que llevamos de mes, pues tenemos 23 fallecidos a fecha en 19 días. Sí, 23 bueno, en 19 días, digo, no, llevamos más de mes, pero 19 días es lo que tenemos nosotros estudiado, sometido a estudio hasta ahora, ¿no? Y en esos 19 días, de esos 23 fallecidos, que por cierto tenemos varios vehículos en fuga, que se han dado a la fuga tras un accidente de un motorista, esos 23 fallecidos hay que tener en cuenta que 4 han sido después de impactar contra un guardarraíl sin protección, que creo que es algo a tener en cuenta también. Seguimos, como lo decía ayer, o lo decía el otro día, perdón, en el canal de TikTok y en el de YouTube, con un vídeo cortito de 1 minuto, pues seguimos siendo discriminados por eso de 15 euros el metro lineal, que es colocar una pantalla de protección de motoristas, un derecho constitucional que nos asiste a través del artículo 14 de la Ley Madre. Bueno, esto es así y tenemos que seguir luchando. Seguimos incrementando la accidentalidad de los motoristas. La Dirección General de Tráfico y el resto de las administraciones públicas, del Servei Catalán de Trànsit y en el Gobierno vasco, el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, a través de su Dirección General de Tráfico, no están haciendo su trabajo, ¿vale? Ninguno. Esto no es una motivación. Bueno, en mis calificativos no hay una motivación política, ni mucho menos, porque estoy hablando de los 3 territorios que tienen competencias transferidas en materia de tráfico. Correcto. Y, bueno, transferidas, uno ya las tenía, que es el Gobierno, la Dirección General de Tráfico, y los otros 2 se les trasladaron. Exacto, a través de Estatuto de Autonomía, etcétera, etcétera. Bueno, pues esta es la realidad. Siguen sin perseguir el mal estado y conservación de la carretera, siguen sin investigar de forma adecuada esa situación, hasta el extremo, y es escandaloso, esta semana hemos puesto una denuncia por incumplimiento de la ley del propio Departamento de Seguridad del Gobierno vasco y la Diputación Foral de Guipúzcoa. Para nosotros lo que sería, si es titular de la GI 40 a su paso por San Sebastián. El 9 de agosto del 2023, los chavales se precipitaron al cauce del río, perdieron el control del vehículo, impactaron en ese puente contra una valla de contención peatonal sobre el río Urumea y cayeron al cauce del río. Bueno, uno creo que tuvo que ser rescatado y 2 salieron nadando. Bueno, pues ¿cuál es la situación? La situación es que ha ido Arcaiz a mirar, un compañero del departamento, ha ido a mirar qué estaba sucediendo ahí y tal, cómo estaba la situación, y se ha encontrado con que sigue la valla rota, arrancada, la valla de contención peatonal. Sí, la peatonal. O sea que no se ha restituido la seguridad del tráfico porque nunca la hubo. ¿Vale? Estoy hablando de la seguridad de los peatones, porque esa valla es de contención peatonal. No había ahí ningún sistema de contención de vehículos. Por eso se precipita ese vehículo al cauce del río, porque no había ningún sistema.
que protegiera a esos ciudadanos del riesgo que además viene en la propia Orden Circular 35/2014, ¿no? Y que se relaciona con la Ley de Seguridad Vial y el Reglamento General de Circulación a través del artículo 57 para la primera y del 139 para el segundo. No, es que les da igual, sigue la valla rota y tienen ahí unas vallas de obras y han pasado más de 3 meses y les da igual. Sí, es que es increíble. Totalmente. Es increíble. No, entonces, la impunidad con la que trabajan es impresionante. Es decir, aquí no pasa nada. O sea, se saltan la ley a la torera, no cumplen con sus obligaciones y no pasa absolutamente nada, ¿no? Es algo que a mí me cabrea bastante, ¿no? Es decir, todos nosotros, usuarios finales, personas del día a día, si tú no incumples con la ley o incumples la ley o no cumples con la ley, quiero decir, al final te caen multas, sanciones, etcétera, embargos, etcétera, etcétera. Pero ellos no pasa absolutamente nada. O sea, pueden hacer lo que quieran, cuando, cómo y dónde quieran, que no pasa absolutamente nada. Es curioso. Bueno, al final, como tú estás diciendo, estos modelos de impunidad consiguen varias cosas. Una, y la más importante, que no tengamos seguridad, que la seguridad sea violada. Que 2, nos sigamos matando. Nuestro derecho a la seguridad sea violado, ¿no? 2, que no hay una obediencia al ordenamiento jurídico, por lo tanto hay una pérdida de credibilidad hacia nuestras administraciones públicas. Yo ya las veo como un puñetero cortijo, es como las veo. De verles tantas veces incumplir la ley, solo veo puñeteros cortijos. Y esta es la realidad, y seguimos en unos modelos feudales que tantas veces hemos sometido a juicio ciudadano, hasta el extremo que la única forma de solucionar este problema es la revolución social, ¿eh? No, totalmente. O sea, es decir, la única manera que tenemos nosotros, los usuarios de motos, de vehículos en general, pero bueno, estamos en un programa de motos, vamos a hablar de motos, lo único que tenemos que hacer, o lo que deberíamos de hacer los usuarios de motos, es echarnos a la calle. Es decir, ¿cuántos motoristas más tienen que morir año tras año para que no reclamemos lo que nos pertenece, que es eso, seguridad? Es decir, para que no reclamemos lo que es nuestro y lo que se nos tiene que poner, que es la seguridad en las carreteras, son firmes en buen estado, son guardarraíles con doble bionda, es decir, seguridad, ni más ni menos. No se está pidiendo otra cosa que seguridad, y no es porque nos guste ir más rápido y entonces queramos más seguridad para cuando vayamos más rápido, no, es simplemente porque un guardarraíl, creo que a 20 o 25 kilómetros por hora, creo recordar que era, y corrígeme que seguro me equivoco en el dato, te amputa un miembro. Sí, es a 25, sí. Pero claro, a 25, a 25 te puede matar. A 25 te puede matar. Es decir, 25 kilómetros por hora es nada. No es nada. Es decir, en moto, cuando estás saliendo de un semáforo y hay tráfico, vas más rápido que a 25 kilómetros por hora, y así te puede matar un guardarraíl. Lo único que no sé yo qué estamos esperando para echarnos a la calle y para reclamar lo que nos pertenece y lo que es nuestro, que es velar o preocuparnos, o que se preocupe por nuestra seguridad. Nosotros ya nos preocuparemos de tener el vehículo en buen estado, ya nos preocuparemos de llevar las gomas correctas, de ir cumpliendo la ley, de no ir haciendo el gamba. O sea, nuestra parte tenemos que cumplirla, claro que sí, pero si nosotros cumplimos nuestra parte, pero la administración no cumple la suya, sigue pasando lo que está pasando, que es que todos los años mueren muchísimos motoristas, muchísimos más de los que deberían, que es ninguno, pero bueno, muchísimos más, por culpa de la dejadez de las administraciones, y eso a mí personalmente pues me da mucho coraje, no lo puedo evitar. Bueno, en principio lo primero que hay que hacer para reformar el sistema es que las investigaciones sean coherentes, inteligentes, científicas, y que busquen perseguir la localización de los factores concurrentes en los siniestros. Claro. Y eso no está sucediendo. Las investigaciones que hay en los accidentes de tráfico van directamente enfocadas a determinar responsabilidades. ¿Quién es el culpable? Eso ya lo dirá el juez. Tú establece cuáles son las causas, qué factores concurrentes hay, y luego establece también, si es posible, por favor, en ese informe, cuáles serían las medidas correctoras para que no volviera a suceder, que es lo que se hace, por ejemplo, en las investigaciones de seguridad aérea, seguridad marítima o seguridad ferroviaria. Aquí no. Aquí el mismo accidente se produce en diferentes puntos de España todos los años, sucesivas veces. ¿Vale? El mismo perfil de accidente, el mismo tipo de accidente, sucesivas veces en diferentes puntos de España todos los años.
Entonces, esa reincidencia en los siniestros, en cómo se producen, por qué se producen, en todo eso, pues al final hace pensar que el sistema de prevención es totalmente incorrecto. Y no es que hace pensar, es que no te deja llegar a otra conclusión. Es totalmente incorrecto. ¿Por qué se sigue produciendo ese tipo de accidente? ¿Por qué se siguen cayendo vehículos de los puentes? Y cuando observamos los sistemas de contención de los puentes, vemos que son vallas de contención peatonal. Claro. Y dices, bueno, de una violación del derecho. Es tremendo. No, es tremendo, es tremendo, ¿eh? Yo lo que sigo y abogo y sigo insistiéndole a todo el mundo es que tenemos que movernos, tenemos que movilizarnos, tenemos que hacer ruido. Y una buena manera de hacer ruido es hacerte socio de IMU. ¿Por qué? Porque haciéndote socio de IMU incrementa el volumen de socios. Cogemos más fuerza y podemos decirle a la administración, teniendo mucha más fuerza de la que tenemos, señores, lo estáis haciendo mal y vamos a forzar a que cambiéis para hacerlo mejor. Y eso solo se hace a base de socios, de gente apoyando, de gente dando la cara, de gente preocupándose por su seguridad y por la de sus semejantes, sus amigos, sus primos, sus cuñados, toda esa gente que va en moto. Que hoy a ti no te pasa, pero mañana por desgracia, pues todos sabemos que mañana por desgracia se le va la moto a un chaval, a tu primo, a tu hermano, a tu amigo, a tu novio o a tu novia y se mata contra un guardarraíl sin ir haciendo el gamba. Entonces tenemos que movilizarnos, tenemos que movernos y os invito a todos a llegaros a seguridadmotociclista.org, echarle un vistacito y verlo, simplemente léelo, verlo. Y si te convence, y si tú crees que es correcto y que es correcta la labor que están haciendo, hazte socio y nos ayudas a todos a seguir luchando y peleando para que nuestra seguridad como motociclistas pues sean la que tiene que ser, ni más ni menos. No pedimos más seguridad que nadie, ni se está pidiendo que la DGT nos trate de una manera distinta al resto de usuarios de la vía, pero que no nos discrimine y que, como bien dice la Constitución, no todos somos iguales, pero cuando tú tienes un accidente con un coche no eres muy igual a cuando lo tienes el mismo accidente con una moto. Así que realmente se nos está discriminando como usuario, como motociclista, y tenemos que seguir peleando contra eso y seguir peleando sobre todo para bajar la cifra de siniestralidad a cero. O sea, yo sé que el cero es imposible porque donde está el cuerpo está el peligro, pero bajarla al mínimo posible. Y ya que nosotros los motoristas nos esforzamos por hacer las cosas bien, qué menos que exigirle a la administración que haga lo mismo, que se esfuerce por hacer las cosas bien. Cosa que ya sabemos todos y además se encargan ellos personalmente, se encargan ellos constantemente de demostrarlo. Lo están haciendo cada vez peor. Mi querido amigo, ¿algún apunte para ir cerrando? No, simplemente eso. Es que yo creo que has cerrado tú mismo muy bien, ¿no? Creo que es muy interesante lo que estás diciendo y así es. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte del trabajo, pero ellos tienen que hacer su parte del trabajo y además lo gordo de todo esto es que les estamos pagando para que la hagan y no la hacen. Efectivamente. Eso es una estafa en toda regla, eso es una cacicada del carajo. Pero bueno, es lo que hay. Totalmente, a todos que nos pagan por un trabajo, por hacer un trabajo, cuando no hacemos bien ese trabajo se nos despide, se nos echa a la calle y se mete otra persona que sea más o que haga ese trabajo. ¿Por qué no se puede hacer lo mismo? Es decir, si quien procede no está haciendo bien su trabajo y eso está causando una serie de muertes al cabo del año, que no estamos hablando de, no, es que me han faltado 2 papeles en la facturación, no, hablamos de muertes al cabo del año. ¿Por qué esa gente, nosotros como usuarios finales, no podemos echarlos a la calle? Es decir, nosotros somos los que le pagamos, somos los jefes de toda esa gente, de todos los políticos, somos los jefes de todos los que están ahí en la DGT y todos esos cargos se financian gracias o cobran gracias a que nosotros pagamos impuestos. Somos los jefes y por tanto deberíamos de poder decirles, señores, vosotros a la calle. ¿No lo estáis haciendo bien? A la calle. ¿El director de la DGT lo está haciendo genial? Que se quede. Pero no sé quién lo está haciendo mal, que se vaya, o viceversa, me da igual. Pero tener la potestad de poder quitar de un cargo a alguien que no lo está haciendo bien y que ese alguien además con esa mala praxis está haciendo que muera gente y que muera gente en la carretera como morimos todos los años muchísimos motoristas, muchísimos más de los que deberíamos, que insisto que sería la cifra ideal sería 0, pero obviamente donde está el cuerpo está el peligro y al final seguro que alguno cae. Pero por favor, que caigan lo menos posible, ¿no? Y que caigan sobre todo lo menos posible, no por dejadez de la DGT o de las administraciones a la hora de cumplir la ley y de mantener el firme en buen estado, etcétera, etcétera, etcétera. Mi querido amigo, insisto, le hago una llamada a todos los oyentes que estáis ahí detrás. Llegaros seguridadmotociclista.org, ahí en internet, le echáis un vistacito en Google, entráis en la web, le echáis un vistazo y si os cuadra
haceros socio de IMO, al igual que lo soy yo y que somos muchísimos de los oyentes de la Mega y Gas, porque entre todos, cuanto más fuerza podamos hacer, antes podremos decirle a la DGT, señores, estamos aquí, somos 8, 9, 10.000, 15.000, 20.000 personas que venimos a reclamaros nuestros derechos. Así que ahí lo dejo, echarle un vistacito y yo desde aquí, obviamente, agradecer a todos los socios, a los compis, a los amigos, que sé que sois un montón los que estáis ahí escuchando, que sois socios de IMO, al igual que yo, y hay que seguir luchando, Juan Carlos, no queda otra. Así es, lo que tenemos que hacer es seguir luchando y unirnos. Si fuéramos 3.000 en vez de 900 y pico, que me parece que es lo que somos ahora mismo, pues la administración tendría mucho cuidado con nosotros. Así les da exactamente igual casi lo que decimos. Efectivamente, o sea, ¿cuánto que son? No, si son menos de 1.000, ¿para qué le vamos a hacer ni caso, no? Pero cuando ya seamos 3 o 4.000, la cosa cambia. Estamos hablando de que España, la cifra total de motoristas que hay en España, ¿cuál es? No recuerdo, eran 5 millones, ¿no? 5 millones, estamos hablando de ridículo. La cifra de usuarios que se necesitan para hacer fuerza en comparación con la cifra de usuarios finales, que son los usuarios de la moto. Así que os emplazo a todos los que estáis escuchándonos, de verdad, echarle un vistacito, sin compromiso ninguno, entráis, le echáis un vistazo, lo veis, y si os cuadra lo que dicen y os cuadra el precio que hay que pagar, porque obviamente todo esto tiene un precio, ¿por qué? Porque después hay que pagar procuradores, abogados, etcétera, 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 que son 30 euros al año, o sea, estamos hablando de 2,5 euros al mes, menos de lo que te gastas en 2 cafés o menos de lo que te gastas en una birra. Con eso estás ayudando a que tu propia seguridad mejore, la tuya y la de tus compis que vais en moto. Pues mi querido compañero, gracias por estos datos. Son cifras y historias que a mí a nadie nos gusta, pero que hay que darlas porque sitúan y hacen una buena fotografía, primero, de lo que nos cuenta la DGT respecto a los datos y después una fotografía real con los datos que tenemos nosotros de lo que es la siniestralidad en carretera. Ha sido como cada semana un placer y mi querido amigo, nos vemos y nos escuchamos en una semanita. Así lo haremos. Ok. Qué maravilla. Pues te digo, como siempre, tira por la sombra, aunque ya a la hora que estamos ya no hay sol, pero bueno, tú tira por la sombra y mándame un WhatsApp cuando llegues, ¿eh? Venga, de acuerdo. Gracias, compañero. Hasta dentro de una semana. Chao, chao.